Hola, vamos a hablar del cambio nodal, que ya estamos a pocos días y es interesante el cambio de paradigma que nos está proponiendo, sobre todo con la realidad en la que estamos viviendo. En general, la ubicación de los nodos son el escenario en el que se desenvuelve la evolución de la vida durante un cierto periodo de tiempo, porque están entre 18 y 19 meses en cada signo. Estamos a muy pocos días del cambio de signo de los nodos. Van a pasar a Géminis y a Sagitario, luego de un profundo e intenso proceso que está finalizando, que fue el paso de los nodos por Cáncer y Capricornio. Los nodos en general hablan del alma y de la conexión con la dirección de vida. Desde que el nodo norte ingresó en Cáncer, que fue el 16 de noviembre de 2018, se marcó el cambio fuerte hacia la construcción interna de lo propio, de nuestra pertenencia, para poder desde allí centrarnos en la experiencia de sostener esas estructuras que puedan albergar nuestra verdadera necesidad de evolución. Y en eso estamos ahora. El nodo sur en Capricornio, con la conjunción que tuvo en Júpiter, Plutón y Saturno, derribó absolutamente toda estructura que ya no aportase a esa evolución. Y los sistemas se saturaron y en el sostenimiento, en el intento de sostenimiento que nosotros estamos ejerciendo y que está ejerciendo las estructuras, nos convertimos en ajenidades sin pertenencia auténtica. Ahora estamos iniciando otra etapa que está relacionada con la sincronicidad de la polaridad Géminis-Sagitario. Este eje habla básicamente del saber, de las ideas, de las ideologías, de lo cercano, de lo lejano, del comercio. Este tiempo de convivencia que vamos a tener con los nodos en Géminis y en Sagitario nos van a interpelar en la forma que tenemos de comprensión de nuestro entorno, la forma en que nos comunicamos y sobre todo qué es lo que comunicamos. Géminis está regido por Mercurio y se asocia con la cercanía, con la flexibilidad de nuestra mente, con lo práctico y también está asociado con el enriquecimiento en el intercambio de todo tipo, pero vamos a centrarnos en el intercambio de ideas. Sagitario, por otro lado, es el signo opuesto, que está regido por Júpiter y refiere a las ideologías que fundamentan el sentido último de la existencia. Son los dogmas, las religiones, las sectas, las ideologías que se sustentan y fundamentan en doctrinas totalmente intransigentes. También otra de las cosas son las distancias, los saberes absolutos y la justicia. Me parece que ya con esto tenemos un panorama de lo que se va a estar moviendo en todos estos 18 meses que tenemos por delante. El camino de la transición ya está iniciado, porque esto ya lo estamos viviendo, comenzó en el equinoccio del 20 de marzo. Bueno, hay un audio sobre este tema. Nos encontramos prácticamente desnudos y totalmente indefensos ante el quiebre de las estructuras externas en las que no hace tanto nosotros habitábamos seguros sobre terrenos conocidos, o sea, proyectando, teníamos planes y determinadas cuestiones que de repente se encontraron totalmente truncos. Todo nos está obligando ahora sí a un cambio interno de paradigma, sobre todo los que se refieren a la importancia de crear relaciones, vínculos reales, auténticos y verdaderos. Esta es la fuerza de Saturno que ingresó en Acuario el 22 de marzo. Y en esto estamos, realmente. Las vidas están entre paréntesis, haciendo una gran reducción hacia lo esencial, porque solo eso podemos sostener. Y esto implica una profunda revisión sobre los propios dogmas internos. Ante una nueva realidad, la capacidad de flexibilizarnos es parte del cambio hacia la evolución de nuestras vidas. Ahora, hay que tener en cuenta que flexibilizarse no es dejar de lado nuestra esencia, es simplemente hacerla posible a través de la amplitud de perspectivas, pero sobre todo porque lo que tomemos como cierto de ahora en más
tendrá que ser evidente, no lo que viene instituido como un sistema de creencias a priori, sino porque tendrá que estar sujeto a un cuidadoso proceso de intelección a través del cual ser aceptado. Y este es el gran trabajo de Géminis, y el nodo norte va a estar muy, muy sostenido en este tema. Una visión un poco más crítica de lo que recibimos, de los saberes, de la información, de cómo se manejan algunos temas que en realidad nos afectan. Entonces vamos a estar tomando un contacto real con un pensamiento un poquito más crítico sobre lo que recibimos como información. La experiencia del mundo ya con esto deja de ser una entelequia, o sea, es insostenible, porque una entelequia es esto que se da, digamos, como ya entendido y a lo cual nosotros nos tenemos que adecuar. Y lo interesante es que esto, o sea, a través de un trabajo, obviamente, de cada individuo, va a comenzar lentamente a conformarse en una experiencia de lo simple, pero sobre todo desde la comprensión de que solo desde un retorno a lo simple, y este retorno a lo simple es el contacto cercano, se encuentra la posibilidad de expresarnos, de compartir y expandirnos a través de la interacción y el intercambio. Saber que hay un más allá de nuestra propia perspectiva de vida desde la cual observamos e interactuamos es uno de los desafíos. Estamos con Urano en Tauro y esto también es una llamada a la valoración de lo viviente, del cuerpo, no solo como objeto, objeto productivo, sino como sensación. Un cuerpo viviente está más allá de la limitación de una lectura ideológica pueda ser, eh, porque tiene una propia capacidad de expresión y esto va a estar también muy fuerte. La experiencia de vivir en el mundo como un mundo posible para nosotros se constituye en una conciencia dinámica de dar y recibir, porque este mundo y la vida que queremos construir va a ser aquella de la cual tengamos conciencia de pertenencia y no desde lo que es la sola obediencia o adecuación a un sistema. Eso tanto en la vida institucional como personal. Y estos son dos puntos a tener en cuenta muy, muy importantes. Mercurio es el regente de Géminis y al momento del ingreso del nodo norte en este signo, se encuentra, se va a estar, va a estar transitando, perdón, el grado 8 de Cáncer. A este grado va a volver Mercurio, porque va a estar retrógrado en Cáncer, el día porque, que se dé la segunda luna llena en Cáncer, porque este año se forman dos lunas llenas en Cáncer. Y esto marca muy fuertemente inicios, conciencia de lo que es el hogar, el mundo como hogar, como habitable y también de la pertenencia. Pero hay otras cuestiones, otras configuraciones, que es que también Mercurio, el regente de Géminis, va a estar en sextil a Urano y en cuadratura a Quirón. Toda esta configuración muestra que ante el gran dolor que estamos viviendo, necesitamos conocer verdades, tener respuestas, y que ante eso, el lugar en que la emoción, el alma y los sentimientos solo encontrarán refugio, ya no serán las grandes explicaciones y las grandes justificaciones, sino en la construcción del concepto de pertenencia, de lo familiar, de lo más cercano, porque esto no es un término, cercano, no en términos de proximidad, sino de interrelación de valores, que es la única forma de compartir lo cotidiano y donde exista un cuidado. Por eso no va a ser una cercanía impuesta por una pandemia ni establecida por los regímenes sanitaristas, sino por lo que libremente podamos decidir y donde nos sintamos pertenecientes, donde sintamos que podamos construir futuro. Hay un aspecto a tener en cuenta y es este delgado límite que puede haber y que puede esgrimirse, digamos, entre lo propio y lo ajeno.
Esas son fronteras de protección en nombre de la seguridad y la libertad que están fundadas finalmente en la exclusión, ¿no? Lo propio implica que hay una exclusión de lo que no es propio. Y esto es un peligro, este es el peligro de la influencia del nodo sur en Sagitario, con la potencia que hasta noviembre va a tener la conjunción de Júpiter con Plutón. Pero sobre esto vamos a hablar más adelante o en el próximo audio, porque una de las cosas a tener en cuenta es que, sobre todo de acá a noviembre, hay hay mucho sostenimiento interno desde un estado de soledad muy fuerte. Y esto crea barreras porque el otro puede constituirse como un enemigo, puede constituirse como un enfermo, puede constituirse como el posible infectador serial, y se están ya implementando sistemas como para separar los sanos de los enfermos, justamente para preservar un sistema, que obviamente el sistema productivo hay que preservarlo, pero el tema es cuando esto se internaliza en lo propio, en las amistades. Eh, el concepto de cercanía es difícil de comprender porque implica una amplitud de perspectiva y en este momento lo que no hay es justamente eso. Hay una obligatoriedad a no tener perspectiva en pos de un cuidado social que es totalmente cierto, verdadero y necesario, pero eh, por otro lado lleva a altos grados de fronterización, ¿no? De hecho, todos los países están cerrados, las personas están cerradas. Eh, la, el amor es muy difícil de manifestar, el afecto, la forma de manifestar el afecto está cambiada, está mediada por pantallas, está mediada por ausencias. Y esto es duro, esto va a ser muy duro, por eso va a ser muy duro salir de esto. Ahora, por eso es tan importante toda esta configuración que se genera en el momento del ingreso de la luna, de los nodos en Géminis Sagitario, porque lo que nos traen es la posibilidad, en la medida en que estemos dispuestos, a abrir una perspectiva distinta a lo que es habitar el mundo y habitar los afectos, que es algo que no tenemos que dejar de lado, por un lado. Por otro lado, eh, vamos a encontrarnos con fronteras, vamos a encontrarnos con gente que cambió, el aislamiento no es bueno, pero por otro lado trae una purificación, entonces por eso va a ser un proceso, por eso Quirón en Aries está muy fuerte en el momento que entran los nodos, eh, porque están con Mercurio, y es un poco comprender esta ajenidad de lo propio, ¿no? En dónde estamos. Y por un lado es interesante porque nos permite construir hacia adelante desde un deseo más genuino, Urano en Tauro, Saturno en Acuario, pero por el otro lado trae muchas pérdidas, no solo pérdidas de vida, sino pérdidas afectivas. Eh, Así que bueno, nos queda un camino, mayo igual es un mes en el que todos los planetas van a ingresar retrógrados y la mayoría, por lo menos tres, eh, Saturno, Júpiter y Venus, y esto, Marte en Pisces, puede traer un poco de comprensión de que los extremos ya no funcionan, de que tenemos que tener una perspectiva distinta, que tenemos que comprender al otro desde su necesidad y no desde la necesidad propia. Así que bueno, este es un poco un inicio del panorama del cambio nodal.
y bueno, y seguimos en contacto.